Teleamazonas presenta Hora 25. Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Bienvenidos al programa Hora 25. Fueron necesarios 59 días desde que se posesionó el gobierno del presidente Lenín Moreno para que el Ecuador conozca parcialmente la situación en la que quedó el Ecuador después del mando del presidente Rafael Correa. A esta hora se sabe que el anterior gobierno dejó un endeudamiento de 60.000 millones de dólares. La deuda histórica del Ecuador aumentó en casi 4 veces en 10 años. Moreno dijo que la situación es crítica y que las medidas tomadas durante la anterior administración no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía. La proforma del presupuesto para lo que resta del 2017 asciende a 36.000 millones de dólares. El barril de petróleo ha sido considerado en 41,69 dólares y el déficit fiscal se proyecta en 4.700 millones de dólares. Después de este anuncio, del anuncio del presidente Lenín Moreno, la mirada se coloca en septiembre. Ahí tendremos el presupuesto para el 2018 y se anunciará el programa económico para los próximos 4 años. Frente al anuncio del pasado viernes, el expresidente Correa cree que en septiembre habrá un paquetazo, obedeciendo ese paquetazo a la oposición. Se vuelve fundamental conocer los elementos que contiene la proforma presupuestaria y los contenidos que se propone implementar el régimen del presidente Moreno para enfrentar esta crisis. Nuestros invitados aquí en el estudio de Teleamazonas de esta noche son los siguientes. Agradezco la presencia del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Me acompañan aquí en el panel Vicente Albornoz, analista económico. Y también me acompaña aquí en el estudio Jaime Gallegos. Él es profesor, docente universitario. Muchas gracias, Ecuador, por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. María Gracia, buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches y saludos a nuestros invitados, por supuesto también a ustedes, expectantes del tema económico. Además de comprender en detalle la proforma del 2017 y en espera de lo que se conocerá en septiembre, proforma 2018 y cronograma, el tema de la economía, es importante entender qué heredó el gobierno de Lenín Moreno. Ahora entendemos por qué no estaba servida la mesa que dejó el expresidente Correa, que criticó al Fondo Monetario Internacional, pero al final de su periodo acudió nuevamente a él. Y este fin de semana utilizó el reporte de la deuda per cápita para cuestionar las cifras entregadas por el presidente Moreno. Veamos en lo económico qué pasó en la transición del gobierno. Fue el 11 de julio, un día después de que el exmandatario Rafael Correa dejara Ecuador rumbo a Bélgica, cuando el presidente Lenín Moreno adelantó la situación económica del país y confirmó así lo que muchos analistas adelantaban. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. La condición económica del Ecuador, pues amigos, es muy difícil. Creo que se podría haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. Durante los meses previos a la entrega del mando, el expresidente Rafael Correa hizo múltiples declaraciones, indicando que tras un periodo de choques externos, en materia económica el país quedaba estable y entregaba una economía en crecimiento. Tratamos de dejar todo a punto, insisto, la mesa servida para el próximo gobierno. Esto mientras en la realidad social, en los años previos, hubo sectores impagos, retrasos en los salarios del Estado, en la cancelación de bonos, jubilaciones, pagos a acreedores y proveedores, y también reclamos en las calles y bajo los ministerios. Sin embargo, hubo financiamiento externo. El gobierno del presidente Correa recibió préstamos de China y también montos por venta anticipada de petróleo a este país. Mediante la Ley de Justicia Laboral eliminó el aporte del 40% del Estado al IES para pensiones jubilares, lo que le significó un ahorro, y tomó otras medidas económicas y de endeudamiento
endeudamiento que la oposición y sectores sociales cuestionaron. Durante los primeros años y antes de la recesión, el gobierno correísta rechazaba organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, con la caída de los ingresos petroleros a partir del 2015 y con el terremoto, recurrió a préstamos de estas instancias. El Banco Mundial entregó 150 millones para reconstrucción y en octubre del 2016 el titular del Banco Interamericano de Desarrollo confirmó que en los 10 años de correísmo entregó a Ecuador 5.000 millones de dólares en créditos al gobierno. Pero revisemos, según el Banco Central en su último reporte macroeconómico, cómo estaban las cifras cuando Lenín Moreno asumió el país durante el primer trimestre y sus primeras semanas de gobierno. El presidente Moreno reconoció en días pasados que el sector de la construcción tuvo una contracción importante, por lo que revisarían la ley de plusvalía, pero no fue la única actividad económica con variación trimestral negativa respecto al año pasado. También se contrajeron, entre otras, las actividades de petróleo y minas, alojamiento y servicios de comida. Pero sí hubo actividades que contribuyeron a una variación interanual del 2,6% del Producto Interno Bruto, como suministro de electricidad y agua, pesca y servicio doméstico. Sobre la inflación anual, según el índice de precios de consumo, al 2016 fue del 1,12% y a junio de este año 0,16%. En cuanto al empleo, el empleo adecuado disminuyó a marzo de este año ubicándose en 47,3% y el desempleo subió al 5,6%, es decir, a la misma cifra del 2014. En el primer trimestre del 2017 hubo 128,7 millones menos que el cuarto trimestre del 2016 en inversión extranjera. Sobre la deuda externa total, el Banco Central indica que a diciembre del 2016 se ubicó en 33.930 millones, es decir, 35% del Producto Interno Bruto. En lo fiscal, hubo una menor recaudación de los ingresos totales del sector público no financiero, es decir, se redujeron en 9,7% en el 2016 respecto al 2015. En el sector petrolero, a mayo del 2017 se produjeron 11,7 millones de barriles, 10,6% menos que en mayo del año pasado. En los primeros 5 meses del año se presentó una baja de 3,3% en producción petrolera. Con todo el déficit del Producto Interno Bruto del sector público no financiero sumado el gasto y el endeudamiento, resta conocer ajustes y medidas para el consumo de la mesa que le dijeron a Lenín Moreno estaba servida. Gracias a nuestros panelistas. Vamos a empezar. Señor ministro, el tema que más atención provocó el día viernes con oportunidad de la declaración del presidente Lenín Moreno fue aquel que tiene que ver con la deuda. Y aquello fue leído, fue interpretado como una opción de transparentar, de conocer exactamente lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es el elemento que usted tiene para informar al país respecto a este punto frente a lo que señalan ciertos detractores de que hubo un maquillaje en la administración anterior? A ver, es muy importante indicar que en la intervención que hizo el señor presidente el día viernes, lo que se expusieron fueron cifras que eran ya conocidas y manejadas por los analistas desde tiempo atrás, principalmente lo que es la deuda agregada, y sobre esa base se establecieron también otros elementos que están dentro de los pasivos del Estado, que no son cifras que se han manejado con la soltura con la que se deberían, y la idea fue poder contrastar lo que es la deuda desde la perspectiva financiera con estos otros pasivos del Estado, donde están pasivos de las empresas estatales principalmente, y también con cuentas contingentes, que si bien no son obligaciones efectivas, pueden convertirse en obligaciones, y esto nos da el panorama completo del total de obligaciones del Estado. ¿Y así debe ser considerada la deuda bajo estos elementos? No, ahí tenemos que diferenciar. Una parte es lo que técnicamente es deuda, lo demás son pasivos y contingentes, claro. Son efectivamente obligaciones que tendrán que cumplirse, pero cada tramo tiene diferentes características técnicas, diferentes características en cuanto a cómo el Ecuador accedió a esas obligaciones, y también diferentes características para cubrir esas obligaciones. Es por eso que se clasifica de diversa forma, y una parte que es importante es la que es la deuda propiamente. ¿De modo tal de que no hubo en la administración anterior ningún maquillaje? Bueno, son cifras que han estado manejadas en balances diferentes. Entonces, el aporte que se hace ahora es poder ponerlas todas en un mismo contexto, como debe ser, porque eso nos permite tener un mejor diagnóstico de la situación. Vicente, por favor. Bueno, yo creo que primero hay que agradecerle mucho al ministro por estar aquí. A los años hay un debate con un ministro, un debate económico con un ministro, y creo que hay que empezar tomando conciencia que el manejo económico en el anterior gobierno fue simple y sencillamente desastroso. Así, con esas palabras, ¿no? Si es que uno se pone a ver la cantidad de dinero que tuvo el gobierno anterior,
la cantidad de riqueza que le vino del petróleo, la inmensa cantidad de deuda que pudo contratar, el enorme gasto que pudo llevar a cabo, uno se da cuenta que hizo todo mal. Literalmente, el gobierno anterior se farrió el gran boom petrolero de comienzos del siglo XXI. Voy a dar un dato que lo presenté hace un tiempo aquí en Teleamazonas. En los 10 años de Rafael Correa, si vemos el gasto, lo ajustamos por inflación, vemos todos los datos para hacerlo totalmente comparable, en los 10 años de Rafael Correa se gastó el gobierno una cantidad similar a los 37 años anteriores. O sea, desde 1970 hasta 2006, si sumamos lo gastado en 37 años, llegamos a lo mismo que gastó Rafael Correa. En 10 años. En 10 años. Uno ve entonces fue básicamente 4-1, pero ya ajustando por inflación, obviamente. Entonces hay que darse cuenta que tuvimos un gobierno que estaba convencido que todos los problemas, todos los pesares, todos los sufrimientos del mundo se arreglaban con más gasto público y para eso destrozó los fondos de ahorro, se endeudó hasta las narices y gastó sin límite y ahora nos vemos, claro, nos vemos con una deuda enorme. Y hay que ser claros, ¿no? La deuda históricamente en el Ecuador se ha calculado, la deuda interna, incluyendo lo que el gobierno le debía al IES, siempre ha sido ese ¿Y esta cálculo. explicación que da el ministro? Sí, pero es una cuestión que se puede justificar por ahí con alguna cuestión, pero la forma ecuatoriana de calcular la deuda durante los últimos 30 años, desde que yo he visto las estadísticas, cuando eran nuevas las estadísticas, me acuerdo a comienzos de los 80, era todo. Ahí salieron las primeras estadísticas de la deuda que tenía el Estado, y ahí se incluía todo, simplemente la deuda externa completa y la deuda interna del gobierno central con el resto del mundo, ya sea dentro o fuera del país. Y esa deuda estaba en 45.000 millones de dólares, pero subestimaba cosas tan obvias como la preventa petrolera. La preventa petrolera es una obligación que se va extinguiendo con pagos regulares, que además devenga un interés. Eso cualquier ser humano le llama deuda, excepto el gobierno anterior que tenía que endeudarse más y más y más porque era la única receta que tenía para medio evitar esconder el desastre del manejo económico. Ministro, su opinión. A ver, primero, no es mi función como ministro de Economía y Finanzas defender la acción del gobierno anterior, pero yo discrepo radicalmente con algunos de los planteamientos de Vicente, esto de comparar los ingresos en 10 años versus los ingresos en los últimos 30 años sin utilizar el término per cápita, es decir, es una población bastante más grande, se tienen que hacer algunos ajustes para que la comparabilidad sea bastante mejor. Asimismo, esos ingresos tendrían que evaluarse con los costos de producción del barril del petróleo, que no son los mismos en los últimos 10 años que hace 30. Es decir, podemos ir desmenuzando punto por punto muchas de estas apreciaciones, pero como digo, no es mi trabajo hacer esa evaluación. Pero en relación a la deuda, si bien es cierto que históricamente se ha manejado lo que se llama la deuda agregada, es decir, incluyendo la deuda entre las instituciones del propio Estado, también se ha manejado la otra deuda en los reportes que se hace periódicamente a los organismos internacionales que manejan las estadísticas agregadas de los países a efectos de comparabilidad internacional sobre la base de los propios manuales estadísticos de estos organismos. Es decir, se tienen las dos estadísticas que sirven para hacer análisis diferentes y tienen también propósitos diferentes. Pero finalmente todo es deuda, pues, ministro. Todos son obligaciones, efectivamente, pero tienen diferentes plazos, diferentes condiciones de pago. No puedo sumar preventas petroleras que se pagan sobre la base de una operación de las empresas petroleras a través de extracción de crudo con una deuda puramente financiera que se paga con dinero contante y sonante. Okay. Jaime, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias también, sí, muy amable. Estamos aquí, puro economista de la Católica, nomás, porque nos han invitado. Cuidado, no, yo soy de la UTLA. No, pero te graduaste en la Católica. Te graduaste en la Católica. Sí, de ahí te No conocemos. se niegue el origen, no se niegue el origen. No, yo le tengo gran cariño a la PUSE. Bueno, muchas gracias por poder compartir también. La deuda, ¿a usted le parece que es adecuado cómo se ha establecido ahora? Mire, yo creo que hay que poner un contexto histórico a esto. Efectivamente, no es lo mismo el precio del petróleo en los años 70 que en los años 80 que actualmente. No es lo mismo. La economía ha cambiado, la economía se ha inflacionado en el mundo. No podemos comparar lo que ha pasado hace 30 años de ahora. Pero si queremos comparar, bueno, tenemos datos de comparación. Una deuda externa, neta, financiera, externa, hacia la banca internacional, casi del tamaño del PIB. Eso no podemos olvidar. En el pasado. En el pasado. Estamos hablando de los años 80, los años 90, cómo fue creciendo la deuda. ¿Cómo se pagó esa deuda, Andrés? Se pagó con un ajuste estructural gigantesco, digamos, con un ajuste que le costó a la sociedad ecuatoriana lo que nosotros llamamos una deuda social.
¿Sabe cuándo nosotros calculamos en la universidad la deuda social? Eso debería hacer la UDLA también. Calcular la deuda social. 200.000 millones de dólares. Ese es un hueco que queda por haber destinado todo el petróleo del Ecuador a pagar deuda externa. Vivimos así. Yo creo que ahora pero no hemos salido tampoco. La comparabilidad es en términos de la capacidad y el tamaño de la economía. Hoy tenemos una economía más grande, con mejores capacidades, y tenemos una deuda externa, neta, financiera, como lo dice el ministro, de 27.000 millones. No estamos hablando de la deuda total consolidada del sector público y todas las obligaciones y pasivos que tiene la economía y tiene el Estado. Estamos hablando simplemente comparando. La deuda externa, a mí me parece que estamos satanizando lo que está pasando en el Ecuador cuando debemos decir, tenemos un mejor aparato productivo, tenemos capacidades para pagar esa deuda. Pero quiero hacer una anotación. A mí me parece que eso de decir que se ha feriado el gasto público me parece, no sé, una apreciación de otro planeta. Con todo respeto, Vicente, ¿por qué? Si usted calcula cada ingreso del Estado y cada gasto del Estado, finalmente tiene un movimiento hacia la empresa privada. Hacia la empresa privada. Salvo las importaciones, y eso lo debe conocer la ciudadanía, salvo las importaciones que yo estoy pagando hacia afuera. Todo el dinero, vamos a decir, que se ha gastado, vamos a decirlo así, el gobierno ha ido a lo privado. 10 años, ha ido al sector privado. Okay. Ha ido directamente al sector privado. Esa plata lo tiene el sector privado. Entonces, yo creo que ahora, si se ha creado mucha riqueza, porque de esas cifras no se hablan, de la creación de la riqueza y de la concentración de la riqueza que ha habido de una manera brutal. Y ahí yo creo que hay unas luces para poder hablar de las soluciones de la política. Por favor, si quiere comentar eso rápidamente para ir luego al déficit fiscal, Vicente. Bueno, un poco en lo que tiene que ver con deuda y quizás adelantándome con algunos elementos. Hay que entender que la coyuntura en la que estamos en este momento no es una situación inmediata que solo se generó en estos últimos meses, sino que es un tema que viene desde atrás con características estructurales que en muchos casos también dependen de factores exógenos. ¿Cuál es la realidad en la que estamos en este momento? Estamos en una situación crítica en términos externos. ¿Por qué? El precio del petróleo no acaba de repuntar. Tenemos el dólar todavía apreciado. ¿Qué significa esto? Que el Ecuador está recibiendo... ¿Y un Estado obeso, como se dice? A ver, ya vamos luego a lo del Estado, a ver si es obeso o no. ¿Qué es lo que ha resultado en estos últimos años? Que de cada $3 que recibíamos por importaciones, estamos recibiendo $1 menos. Es decir, ahora estamos recibiendo 10.000 millones de dólares menos que lo que recibíamos hasta el año 2014. Por el lado real, eso efectivamente tuvo un impacto. Tenemos una caída del Producto Interno Bruto en el año 2016, vemos ya alguna recuperación en términos trimestrales, pero eso también tiene otros efectos. Evidentemente se van a traducir efectos en la caja fiscal que se derivaron también en un endeudamiento importante en estos 2 últimos años y son obligaciones que eso no negamos frente a todas las demás que tienen que irse pagando a su debido tiempo y de forma adecuada. Y esto también se refleja en otro problema que a veces se deja de mirar que configura todo este contexto que es bastante crítico. Es el tema de la demanda de dinero en efectivo al interior de la economía. Eso significa que el Banco Central del Ecuador tiene que inyectar cada año 2.000 millones de dólares más, porque los ecuatorianos estamos demandando 2.000 millones de dólares más en billetes. ¿Y esos 2.000 millones de dólares de dónde salen? De las reservas internacionales del Banco Central, en una economía que está recibiendo 10.000 millones de dólares menos por exportaciones. Entonces, este contexto es el que nos marca una situación bastante compleja a la que tenemos que dar respuestas para poder ir ya avanzando. Okay. Vicente. A ver, yo estoy de acuerdo con Jaime Gallegos. Entró una cantidad enorme de dinero gastada por el gobierno, un gobierno que era insaciable, no podía parar de gastar. Entró mucho dinero y ese dinero sí transformó el aparato productivo, claro. Ahora tenemos una matriz productiva distinta, nos volvimos un país de consumidores. Ese es el gran problema. Todo el dinero que entró ahí, en un país en el cual no se estaba incentivando la producción, se fue a importar. Nos volvimos un país en el cual crecieron los centros comerciales. El cambio de la matriz productiva del gobierno de Rafael Correa fue la proliferación de centros comerciales, de restaurantes de lujo y de carreteras que solo se llenan en época de vacaciones.
porque ese fue la destrucción del aparato productivo. Ya no producimos, antes sí producíamos, ahora somos un país totalmente dedicado a consumir porque destruyeron el aparato productivo. Y eso hay que ser, solamente Jaime Gallegos es la única persona que puede argumentarnos y decirnos que hay que poner en contexto histórico. Un dato tan obvio como que cuando empezó Correa, el gobierno tenía 13.000 millones de dólares de deuda pública. Cuando terminó tenía 41.000 oficiales y 55.000 bien calculados. ¿Eso qué te parece, Jaime? Hay que compararlo con el PIB, y el PIB per cápita y la deuda per cápita. Pero hay que saber quién debe y para qué debemos. Si el Estado se endeudó, para hacer gasto público, para hacer obras, esas obras pasaron, insisto, para a manos privadas. aviones, para mandar un satélite al espacio. El Estado se endeudó espacio. para gastar y ese gasto se fue al consumo de bienes importados. Ese es el aporte del correísmo al aparato productivo pero ecuatoriano. no te enojes con el capitalismo que tanto defiendes. Así funciona el capitalismo en el mundo. El capitalismo así funciona en el mundo. No, el capitalismo es producir. Este señor se dedicó a gastar. Y a gastar y que la gente gaste y a matar todo lo que se llama ahorro. Mira, el capitalismo funciona por inversión y este señor se olvidó que hay que invertir. Creyó que todo era cuestión de sacar plata del petróleo que subía de precio. Eso no es capitalismo. Yo no estoy aquí para defender a Rafael Correa. Y si pero tú lo has defendido durante 10 años. Pues. Además el debate no es con ustedes, sino con el ministro. Eso te iba a decir. Y el señor ministro... Lo que tenemos que aclarar son las cifras. Y saber... El señor ministro tiene que pelearse con las cifras. Saber que pero yo quiero saber si es que este mensaje del viernes del presidente Moreno transparentó las cifras. Porque yo sigo entendiendo que hay una confusión respecto a eso. ¿Cómo calcula el Fondo Monetario la deuda externa, la deuda pública del Ecuador? Esa es la tesis de Rafael Correa, de cómo hay que hacer. Hay dos datos que publica el Fondo Monetario de la deuda pública ecuatoriana. Y es cuestión de meterse a la página web del Fondo Monetario y ahí está. Y están dos. Uno, lo que diríamos la forma clásica, la que llega a los 41.800 millones de dólares, y tiene una más alta, porque el Fondo Monetario, en la definición del Fondo Monetario, incluye la preventa petrolera. Entonces, el Fondo Monetario tiene el cálculo más bajo, que dice datos oficiales del Ecuador, y abajo tiene deuda pública real, que es más alta porque incluye la preventa petrolera. Ok, ministro. Bueno, hay varias estadísticas que se manejan dentro de los mismos organismos y como yo decía, se establecen diferentes metodologías en términos de los análisis que se tienen que hacer. Es decir, la deuda consolidada es la deuda frente a terceros que tiene una validez estadística y una utilización. Pero aquí viene un tema que yo creo que es tremendamente importante. Si no podemos desconocer la situación compleja en la que estamos ahora, pero el asunto es ahora ver hacia adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en función de poder ir corrigiendo esta situación? Dejémoslo ahí, ministro, porque esa es la segunda parte del programa. Vamos a ir a una pausa, volvemos un instante y es los desafíos. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? En un instante retornamos. Cinco acciones anunció Lenín Moreno para mejorar la economía del país. El déficit fiscal es elevado y la deuda pública histórica ha crecido 4 veces en 10 años, aunque el presidente Moreno no anunció medidas concretas para atender los problemas fiscales, ni tampoco medidas de ajuste, explicó las cifras con las que se entiende que el endeudamiento supera el límite del 40% del Producto Interno Bruto. Veamos cuál es el diagnóstico económico y qué incluye la proforma que ahora deberá conocer y aprobar la Asamblea Nacional tras la vacancia legislativa. En un endeudamiento y un grave escenario, asumo con responsabilidad el compromiso de enfrentarlo. La situación es crítica. Así fue como este viernes en cadena nacional el presidente Moreno explicó la situación económica actual por decisiones que aseguró no fueron debidamente mesuradas y se puso límite a la sostenibilidad de nuestra economía. Con esto dijo, hay dos momentos. Ahora con el diagnóstico de la coyuntura económica, es decir, cómo recibió el país el 24 de mayo y con la proforma presupuestaria para lo que queda del 2017. Y el segundo momento, cuando en septiembre presente la proforma para el año 2018 y se anuncia el programa económico de su gobierno para los próximos 4 años. Sobre cómo recibió el país, el primer mandatario aseguró que tenemos importantes necesidades de financiamiento, solo para cubrir el déficit fiscal, es decir, cuando los egresos o gastos estatales para obligaciones superan a los ingresos públicos recaudados, se requiere alrededor de 8.000 millones de dólares cada año. El monto no es únicamente para cubrir este déficit fiscal, también lo es para pagar amortizaciones de deuda interna y externa, pero anunció además que se requieren 2.000 millones anuales adicionales para cumplir las metas y objetivos nacionales en los próximos 4 años. Del anuncio de la situación,
revisión que hizo el Ejecutivo, los números considerados más alarmantes tienen que ver con la deuda pública histórica del país. Esta alcanzó un monto agregado de 41.893 millones, pero agregó Moreno que existen otros pasivos del Estado, operaciones de corto plazo, empresas petroleras, ventas anticipadas que suman 8.000 millones, y por contingentes que podrían ser obligaciones de pago 4.367 millones, que incluyen la solicitud de Contraloría del pago de la deuda al IES por 2.528 millones. A esto debemos añadir las obligaciones por pagar en incentivos a la jubilación que ascienden a alrededor de 1.000 millones de dólares. Respecto a esta radiografía del escenario que calificó de grave, Lenín Moreno anunció 5 acciones que ejecutará para mejorar la economía: dinamizar el sector de la construcción, incentivar la inversión e ingreso de divisas, impulsar el uso de medios electrónicos de pago en coordinación con el sistema financiero nacional, establecer medidas de austeridad y priorizar la inversión pública. Sobre la hoja de ruta, la proforma para lo que resta de este año es de 36.818 millones de dólares, es decir, eleva 2% respecto del presupuesto codificado del año anterior, que llevaba ejecutado el 33,2% y comprometido el 36,2%, números hasta el 30 de mayo. Los supuestos de esta proforma se calculan con un precio del petróleo ecuatoriano de 41,69 dólares y estimaciones de exportaciones petroleras por 136,6 millones de barriles. Y además, en base a la proyección que hacen del crecimiento del Producto Interno Bruto de 0,7%. En esta proforma, con el presupuesto indicado, las prioridades de gasto señaladas son: primero, educación con 5.198 millones, salud 2.779 millones, vivienda 1.157 millones, bienestar social 1.048 millones, seguridad, riesgos y defensa 3.453 millones. En el 2017, explicó el presidente, esperan entre los ingresos más relevantes 14.760 millones por impuestos, por tasas y contribuciones 1.609 millones, por transferencias desde las empresas públicas y el Banco Central 3.322 millones, por transferencias y donaciones de capital e inversiones 3.241 millones y por financiamiento público 11.670 millones. Con la proforma 2017, el déficit fiscal se proyecta en 4.700 millones. Es el país que heredó Lenín Moreno. La deuda pública histórica pasó en 10 años de 13.872 millones de dólares, según el Ministerio de Economía, a al menos 41.893 millones. La proforma deberá ser debatida y aprobada en la Asamblea Nacional, que inicia vacancia legislativa del 31 de julio al 14 de agosto. La expectativa ahora está en el programa económico y la posibilidad de que existan políticas fiscales de ajuste. Y claro, el tema del momento es sin duda cómo va a enfrentar el régimen, cómo va a enfrentar las autoridades el asunto planteado. Básicamente el déficit fiscal, ministro. Muy bien. Aquí hay que entender que una primera acción concreta, en este caso hablando del déficit fiscal, está orientada a empezar ya la reducción de ese déficit. ¿Por qué? Porque es importante ya corregir el manejo fiscal frente a una situación demasiado compleja que se dio en el año 2016 por varios motivos. El primero, porque se le tiene que dar un carácter de estabilidad fiscal en el largo plazo, de sostenibilidad fiscal. Y segundo, porque nosotros tenemos que dar señales tanto internas como externas de que se están aplicando los correctivos a una situación particular, tanto para atraer inversión extranjera como para poder favorecer las condiciones futuras del Ecuador para financiamiento externo que tarde o temprano va a ser necesario, sino que tiene que hacerse en muchos mejores términos que los que hemos logrado por estar en una situación bastante compleja. ¿Usted tiene liquidez, ministro? ¿Tiene dinero? ¿Puede pagar los salarios? Efectivamente, en la proforma presupuestaria está identificada esa liquidez, están identificados los ingresos y está identificado también el financiamiento necesario. Para atender estos compromisos inmediatos, salarios, por ejemplo. Claro que sí. ¿Usted tiene que hacer un nuevo préstamo, emisión de bonos? Bueno, no está previsto que se haga una nueva colocación de bonos en lo que resta del año, pero hay que tener en cuenta que en el manejo fiscal siempre tiene que tomarse en cuenta y tienen que estar disponibles todas las herramientas posibles, porque la idea fundamental es de poder salir adecuadamente con los pagos que se tiene que realizar, pero con disciplina y de forma muy mesurada. Entonces es un primer elemento dentro de lo que es el presupuesto que ya apunta a cerrar el déficit fiscal. Pero ahí tenemos otras acciones que han sido anunciadas por el presidente, que es la generación de incentivos a la construcción. Tengamos en cuenta que este sector tan dinámico de la economía, que llegó a pesar en 2014 el 10% del Producto Interno Bruto y con una tasa de crecimiento importantísima, ha venido contrayéndose estos años. Entonces, la reactivación de la construcción que puede hacerse en el relativo corto plazo
puede generar un efecto multiplicador en la economía que puede de alguna manera mejorar las condiciones de la actividad económica y eso también es mayor recaudación de impuestos. Listo, ministro. Vamos, Vicente. Bueno, déficit fiscal y esta apreciación del ministro. Bueno, honestamente creo que el ministro no estudió lo que tenía que estudiar para el puesto en el que está. Porque él es un economista y ha estudiado economía, pero para el puesto en el que está debió haber estudiado desactivación de bombas. O sea, cómo desactivar minas, más o menos, ¿no? Como la película esa de Catherine Bigelow, del señor que desactivaba minas, porque en realidad... ¿Cuáles son las minas más críticas que tiene que desactivar? A ver, hay como 3 enormes campos minados. Campos minados, cada uno tiene diferentes minas, ¿no? El primero es el déficit fiscal, ¿no? Tema complicadísimo porque, claro, el gobierno anterior, en su barbaridad de manejo económico, le volvió al Ecuador adicto al gasto público. Y el Ecuador solo crece cuando el gasto público crece, lo cual no debería ocurrir. Pero ocurre porque ese fue el cambio de la matriz productiva que produjo el gobierno anterior. Entonces, primero atacar el déficit, lo cual es complicado porque si frenamos el gasto de una sola, la economía tendría un frenazo de golpe. Entonces, hay que a la economía primero hacerle acuerdo de que lo básico en economía es producir y no solo consumir. Entonces, primera cosa, acostumbrarle a la economía que viva con un gasto público más pequeño. El segundo campo minado, porque no es solo una mina, es un campo minado, es el tema de la enorme deuda. Una deuda que eso está conectado con el déficit, porque a cada dólar de déficit hay que ponerle $1 más a la deuda, y hay que enfrentar una deuda que es de corto plazo, de altas tasas de interés y compleja de pagar. Debe ser uno de los mayores dolores de cabeza para cualquier persona que esté en la tesorería del Ministerio de Finanzas, de ver cómo van renegociando la deuda, porque tienen que renegociar todo el tiempo nueva deuda y conseguir nueva deuda. Y finalmente, el tercer campo minado es producir. Este país tiene que acordarse que lo central en economía es producir. Nosotros nos enseñaron que economía, la ciencia económica existe porque en el mundo hay escasez. ¿Cuál es la herramienta de lucha contra la escasez? Producir, así de simple. Entonces, el tercer campo minado es producir. Para eso necesitamos inversión extranjera, inversión nacional, inversión privada, necesitamos un montón de incentivos para que la gente realmente se acuerde que tiene que invertir y producir. Entonces, esos son los 3 campos minados. Y cada campo tiene un montón de minas que están por ahí escondidas y complejas de trabajar. Volvamos rápidamente a la deuda, porque ese campo minado que refiere Vicente requiere, yo había señalado en un momento que conversábamos, reestructurar, pero usted dice que no es ese el caso. A ver, ya estamos atendiendo 2 de los campos minados con lo que acabé de explicar. Uno, el de la deuda y el déficit, al ir avanzando con una contracción del déficit, entendiendo que en los años anteriores ese gasto fiscal ha sido un gasto que ha tenido un componente muy importante de inversión pública, que si bien es la que ha activado la economía, pero ha permitido construir una infraestructura productiva que está ahí. No nos olvidemos. 10 años después tenemos 10 proyectos hidroeléctricos que antes no existían, tenemos miles de becarios que ya han regresado con capacidades de generar alto valor agregado, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que tenemos ahora es que aprovechar esos recursos que dejamos de inyectar en inversión pública para poder aprovecharles de mejor manera en el resto de usos que se dan en el manejo presupuestario. Pero por otro lado, este recorte que ya podemos hacer es el que nos va a permitir ir reduciendo de a poco la deuda. El tema de la construcción, que es una medida inmediata que se está aplicando de generar esos incentivos, está apuntando al tema de la producción que está indicando Vicente por el efecto multiplicador que tiene. La construcción se genera con mano de obra ecuatoriana, en gran medida con insumos ecuatorianos, y eso genera una dinámica económica importante. Pero también tenemos que atender otro espacio que es el tema monetario. Ya expliqué la vulnerabilidad que tiene la dolarización. Muchos de los economistas pensaron durante la primera década de este siglo que la dolarización funcionaba con piloto automático y eso no es cierto. Entonces, para poder darle una sostenibilidad y fortalecerle la dolarización en el largo plazo, hay que tomar medidas porque si no, el rato que se nos venga abajo, tenemos problemas. El dinero electrónico. La primera es el dinero electrónico, es decir, si es que nosotros logramos impulsar no solo el dinero electrónico, sino el uso de medios de pago electrónicos como sustituto del dinero efectivo. Billete. En una economía donde los ecuatorianos demandamos 10 veces más billetes que lo que se demanda en economías europeas. ¿Eso se va a hacer con el sistema financiero privado? Se puede hacerlo. Aquí el punto ¿Se puede es, o se va a hacer? Se está trabajando porque tiene que cumplirse ciertas condiciones. Lo que importa es que funcione y se masifique el dinero electrónico, no quien lo administre. Y si eso puede ir de la mano con otros incentivos para el uso de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, estaremos dando un paso en solucionar este drenaje de divisas de las reservas. Gracias, ministro. Jaime.
Bien, bueno, es muy bonito hablar con lugares comunes, o sea, decir que producir es el éxito del capitalismo es un lugar común y es muy fácil decirlo. Pero si yo soy inversionista, lo que yo quiero garantizarme es que tengo una demanda. Si yo tengo una demanda, todo estudio de mercado, no vamos a decir que a nuestros estudiantes de economía que les enseñamos, digo, viva la producción, si tiene que existir es una contrapartida en la demanda, tiene que haber un crecimiento de la demanda para yo poder invertir. Ahora, tenemos dos tipos de demanda, la demanda interna y la demanda exógena. ¿Cómo está comportándose la economía mundial? La economía mundial está en recesión, ¿no? Está en una recesión, le cuesta mucho despegar, es como grandes analistas económicos, premios Nobel han dicho, la economía mundial está flotando, no se hunde, pero no puede volar, no despega, ¿no? No termina por despegar. Y en esa medida, como desgraciadamente el modelo histórico del Ecuador, no de 10 años, el modelo histórico del Ecuador ha sido vivir de las materias primas, de los commodities, ¿no es cierto? Salvo la excepción, digamos, de los años 70, ¿no? Que se hizo un fuerte cambio, ahí sí, de matriz productiva hacia la industrialización. Pero las condiciones internacionales, como bien lo señala también Carlos de la Torre, nuestro ministro ahora, ¿no es cierto? ¿Qué le dice? Que hay que aprender a vivir en dolarización, en una apertura mundial, y hay que saber manejar un sistema que es altamente peligroso para cualquier economía. Ahora, si queremos darle, digamos así, un mejor contexto de análisis, yo le puedo decir una cifra. Yo hablo de organismos internacionales. Le oía a Carlos el otro día también, 10.000, 20.000, 30.000 millones de dólares de ecuatorianos que han sacado fuera. ¿Qué ha dicho el ministro? ¿Y qué ha dicho el presidente de la República? Repatriar. Que tenemos que repatriar esos. En un capitalismo cada vez más global y mal abierto, es difícil controlar el componente importado y sobre todo el consumo importado. Por eso ahí, si nos damos cuenta, ahí puede haber varias medidas muy interesantes. Por ejemplo, yo me atrevo, y una pregunta a Carlos directamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, dinamizar el mercado interno, el consumo interno, bajando el IVA. A ver, tributos ahora. Bueno. El IVA. Propone Jaime bajar el IVA. Aquí hay que tener claros que esta proforma fue definida bajo un escenario pasivo, es decir, sin cambios de las reglas de juego, porque nosotros vemos que generando optimizaciones en diversos espacios podemos salir adelante estos siguientes meses, ¿ya? Con lo que estamos, podemos salir estos meses. Un ejercicio adecuado dentro de una política económica y social que apunta hacia objetivos sociales y de redistribución. Se tienen que agotar todos los mecanismos que no generen impactos en la población, y eso es lo que vamos a hacer, y hay diversas acciones que se pueden hacer. Pero la idea en esta el tema de bajar impuestos, el IVA, de bajar el IVA, ahí hay que también analizar algunos elementos. Si no hay todavía una evidencia empírica a nivel internacional que demuestre que es totalmente efectiva esa medida. Todo depende de lo que se llama la elasticidad precio de la demanda, es decir, si es que una baja del precio debido a una baja de los impuestos genera mayores ventas en una economía, puede funcionar. Pero eso tendría que evaluarse con precisión absoluta, porque si es que falla eso, se deja de percibir. Perdón, Jaime, sí, por favor. Pero una alternativa ahí, yo creo que hay que ser sinceros, digamos, manejando las cifras. La transparentación de las cifras de la deuda, del déficit, yo creo que hay que agradecerle al presidente Moreno, porque sabemos dónde estamos y hacia dónde debemos ir, ¿no? Eso para mí, una economía mundial donde generan expectativas racionales negativas, sobre todo del sector financiero, eso es muy importante, y sobre todo para negociar deuda también. Ahora, insisto, este gasto público fue a parar en manos privadas. Esas manos privadas han crecido en digamos así, la capacidad de riqueza en el país. Tengo el dato. Concentrados en 700 personas, dijo usted. 700 personas pagan, y solo pagan 1.200 millones de impuestos a la renta. Las 700 personas más ricas de este país. Está bueno que consultemos también las otras estadísticas del SRI. Es muy interesante ver eso. Ahí usted ve el nivel de altísima concentración. Yo le puedo sacar una tajada a esas personas que no le van a hacer cosquillas a su riqueza por 4.000 millones de dólares. ¿Con un tributo especial sería? Con un tributo especial. A ver. Hay economías en el mundo, que lo que llaman, por ejemplo, cuando crece mucho la riqueza, lo que hay es que frenar esa expansión. ¿Por qué? Porque de lo contrario empieza a distorsionarse la economía. Se llama impuesto jubileo.
Muchas sociedades... Impuesto jubileo. Y muchas sociedades, en la historia económica hay muchos ejemplos de ello. ¿Ya? ¿Y con eso se puede obtener 4.000 millones? Por ejemplo, si yo le digo, si usted debe pagar 5.000 millones de impuesto a la renta, no pongamos los 700 más personas más ricas del Ecuador, pongamos las 2.000 personas más ricas. Estamos hablando de un grupo extremadamente reducido que yo, perdón, voy a hablar en términos coloquiales, que no le va a hacer cosquillas a la riqueza de esas personas. Vicente. A ver, acabo de oír algo que me ha dejado impresionado. O sea, aquí tengo un economista que dice que hay que frenar el crecimiento de la riqueza. O sea, ubiquémonos un poquito más. A ver, pero ubiquémonos, exacto, 2% del mundo maneja el 60% lo que tenemos es que crear riqueza. Justamente las ideas como las tuyas son las que les llevaron al Ecuador a la situación en la que estamos ahorita. Eso de convencerse que hay que frenar la creación de riqueza. Eso lo dice usted. Claro, pero son esas las ideas que dijeron, no, pues hay mucha riqueza, frenémoslo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es pensar en cómo crear riqueza. ¿Y por qué crecieron los grandes grupos económicos? ¿Y los 30.000 millones de dólares o 10.000 millones? ¿Por qué no regresan? Centrémonos. ¿Por qué crecieron los grandes grupos económicos? Las principales cadenas de supermercados en el país triplicaron sus ventas con el gobierno de Correa. ¿Por qué? Porque Correa triplicó el gasto público, pues. El problema es que nos volvimos, como yo digo, un país de consumidores. Y claro, ¿en qué se gastó? Se gastó muchísimo en infraestructura, como dice el ministro, con los aeropuertos que no se usan, con la refinería del Pacífico que no existe, con Yachay que es una burla. Y al final, ahorita, ¿qué es lo que está haciendo el ministro? Está proponiendo que se reactive la construcción en el país. Ok, me parece una excelente idea, pero si hay que reactivarlo es porque estaba desactivada. ¿Quién desactivó la construcción? La ideología de Rafael Correa, del señor Gallegos, que dicen que hay que ponerles impuestos a todos los ricos. ¿Sabe lo que va a lograr con eso? Que haya más inversión de ecuatorianos. ¿Sabe cuánto era el impuesto a la renta en Estados Unidos en los años 60? Me parece ¿Sabe cuánto era el impuesto a la renta? A ver, estamos en el Ecuador en el año 2000, por favor, modernícese, ya se cayó el muro de Berlín. A ver, 60% y el capitalismo funcionaba. A ver, vamos al Ecuador del siglo XXI. Vamos a defender a los ricos. Es que ese es el problema. Cuando uno quiere que el país produzca más, no se le deja a un ministro que quiere que el país produzca más porque se le pone se empieza a bombardearle con unas ideas tan arcaicas como esas. A ver, el muro de Berlín cayó totalmente arcaicas. Hay que dejar que los países produzcan, que produzcan riqueza, que creen riqueza. Porque el rato en que usted les ponga un impuesto especial a los ricos, se van a ir a vivir a Miami, pues no van a invertir acá. Ubíquese. Ministro, tributos. Explíquele al país cuál es la propuesta tributaria del gobierno. Bueno, no hay ningún a este momento cambio. No hay en este nada. momento no hay ningún cambio. Como decía, siempre se van a evaluar todas las acciones posibles que puedan realizarse sin afectar a los bolsillos de los ecuatorianos. Y por eso se buscan mecanismos alternativos de reactivación de la economía para que la propia dinámica de la economía, a través de mayores ventas, mayor movimiento, pueda generar mayor recaudación con los impuestos que se tienen. Ahora también se está buscando los recortes, ya indiqué que se está optimizando el gasto en inversión, es decir, ahora el gasto de inversión se ha concentrado en obras que están en proceso, no se va a generar nuevas obras en lo que llega de lo que queda del 2017. ¿Cuánto van a poner en el aeropuerto? ¿Cuánto van a poner en la refinería del Pacífico? Eso está en stand-by por lo pronto. Muy bien, ¿ya? eso es un paso porque sensato. Se tiene que hacer las evaluaciones respectivas y ahorita no hay recursos sino los que tenemos con las justas para poder cumplir con una obra que está en proceso. Pero ahora también es importante entender que es muy difícil la reducción del gasto corriente por varios motivos. Primero hay que entender que el 85% del gasto corriente aquí en el país, lo que son pagos, las remuneraciones al sector público, se va en los maestros, se va en Fuerzas Armadas, Policía y Salud. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una inercia de una construcción importantísima de hospitales y escuelas que han demandado no solo más equipamiento, sino la contratación de más maestros, de más médicos? También se ha mejorado las remuneraciones de la fuerza pública, se reconoce los premios que tienen cuando ascienden en las graduaciones, etcétera. Entonces, todo eso tiene que irse cubriendo, ya son obligaciones permanentes que tiene el Estado. Sobre las cuales no hay recortes. No hay recortes, es muy difícil. ¿En dónde van a haber los recortes? Se está buscando los recortes en la optimización de otro tipo de cosas. Por ejemplo, para este año no va a haber compras de vehículos por parte del sector público. Es decir, vamos a tener que funcionar con los que estamos. Si es que
hay déficit en alguna institución, se va a establecer un mecanismo para transferencia de los vehículos que están subutilizados de un lado al otro. No se van a llenar las vacantes que están en este momento abiertas para no tener que incurrir en contratación adicional. Se establecerán mecanismos también de ocupación de personal, que eventualmente en entidades cierto personal puede estar en exceso, pero en otras ese tipo de perfiles son en cambio deficitarios. Entonces se puede reacomodar a los funcionarios públicos de tal suerte de que no se genere una contratación adicional. Y asimismo se están pensando otras medidas que si bien son varias y que generan algunos ahorros ya sumados, puede generar recursos importantes. Ministro, señores, tenemos que ir a un corte. Volvemos en un instante tras la publicidad aquí en Hora 25. Bien, vamos entonces a la tercera parte del programa. Ministro, ¿hay la posibilidad de que se produzca un paquetazo en septiembre, tal como pronostica el exmandatario Rafael Correa? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Hay que entender también que para septiembre habrá que ya trabajar en una siguiente proforma para el 2018. Pero como todos conocemos, está ya ahora operando el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que es donde se está generando un diálogo con el sector productivo a través de diversas mesas para escuchar sus necesidades y buscar mecanismos que puedan generarse para incentivar actividades generadoras de divisas y actividades generadoras de empleo. Entonces, de ese Consejo Consultivo surgirán algunos elementos que definirán las nuevas acciones que eventualmente tendrán que incluirse en la proforma del 2018, pero está completamente alejado y no tiene nada que ver con ese concepto de paquetazo, que eran esos golpes a los más pobres que solucionaban el tema fiscal, pero le arruinaban a la economía. Pero reformas tributarias sí. Eso dependería de si es que por ese lado se generan algunos de los incentivos. Pues tenemos que esperar. Es decir, por eso las cosas han estado bien. Yo diría la mesa ha estado servida. No para nada. No hay ningún problema. A ver, es que ahí estamos con el concepto de que cuando hay complicaciones hay que entrar con las medidas de garrotazo, entonces ahí sí se justifica una situación crítica. El hecho de que no estemos entrando con el garrote no quiere decir que hay una situación crítica, en vista de que nosotros ahora disponemos de una batería de otro tipo de medidas que pueden generar soluciones sin tener que entrar a esas recetas drásticas y dramáticas, ¿no? Vicente, estamos tranquilos. No. Lo advierto al ministro, absolutamente. No estamos tranquilos, estamos frente a 3 enormes campos minados y son campos minados muy complejos. Lo que no hemos explicado es la deuda, cómo la va a resolver, o sea, cómo va a reestructurar. Bueno, y tenemos también el tema de la producción, ¿no? Tenemos el tema del déficit, el tema de la deuda y el tema de la producción. 3 campos minados muy complejos, ¿no? Por ejemplo, me parece muy sensato lo que se está proponiendo, no comprar más vehículos. Yo tengo los datos de los vehículos. En el año 2012, el gobierno ecuatoriano tenía 34.500 vehículos. Solo para que veamos el gasto social del gobierno, ¿no? 34.511 vehículos en octubre de 2012, según un ministro de apellido Ballén de esa época, ¿no? Lo interesante es que el gobierno del Japón, en el mismo año, tenía 30.000 vehículos. O sea, el gobierno del Japón, que es más grande, ¿no? El gobierno del Japón, que es mucho más grande que el Ecuador, tenía 30.000 vehículos, mucho menos que el Ecuador. El gobierno de Estados Unidos, que es todavía más grande, tenía 70.000 vehículos, cuando el Ecuador tenía 35.000 vehículos. Pero ¿no? solo en Washington, pues. No. Son datos de la revista The Economist. Entonces, el hecho es que el Ecuador se ferió completamente este boom. Y ahora, claro, hay que coger y ver cómo meter el freno sin que sea un frenazo de golpe en el que todos se estampen contra el parabrisas de estando dentro del auto. Pero que hay que meter el freno, hay que meter el freno. Lo que no nos ha dicho el ministro es que va a haber ajustes de gasto. Sí, claro, el gasto va a caer. Bueno, pero ha dicho ya algunos. Exacto, y ese gasto más pequeño va a producir un crecimiento más bajo. Ojalá ya se vaya creando el ambiente necesario para que el sector privado invierta, para que haya más producción en el país. Ya pueda caminar sobre sus propios pies. Eso será ya no requiera el apoyo de lo público. Lo que pasa es que en el fondo solo el sector público estaba jalando la economía, no era la inversión productiva, la inversión privada. Se construía carreteras, sonaba lindo, había una constructora brasileña ganando plata por las carreteras, pero como no había inversión a la derecha y a la izquierda de la carretera, no se llenaba de camiones. Se beneficiaban los grupos privados, que dice Jaime. Exacto, los grupos privados con el gasto del gobierno, teóricamente con visión social. Jaime, por favor.
Bien, sobre los ajustes, sobre lo que hay que hacer, un poco pensando. Yo no creo caer en una discusión donde las cosas se adjetivicen, ¿no? A mí me molesta mucho, lo digo sinceramente, por lo que acaba de decir anteriormente Vicente. No estamos aquí para adjetivar. Estamos adjetivando mucho y estamos proponiendo menos. No veo propuestas. Veo generalidades. Me alegro mucho de que se tome las riendas de este caballo desbocado que le llamamos capitalismo y que no es sino las consecuencias de vivir en una economía dependiente de las materias primas, en una economía globalizada, donde el sector financiero mundial está incluso, ahora ya lo dicen los mejores analistas, fijando los precios de las materias primas. Ya no es el mercado petrolero la oferta y la demanda petrolera, ya son los seguros, los contraseguros, etcétera. Ese es el mercado financiero. Entonces, una economía como la nuestra tiene que defenderse frente a la vorágine internacional. ¿Pero y por qué otros países sí crecen? Vamos a ver, no pero es que ese es el mito del crecimiento. Discúlpeme, yo no voy a decir que es una tontería que crecer por crecer. No hay que generar riqueza. Perdón, no hay que yo no te he crecer. interrumpido cuando he hablado. Por favor, no me interrumpas cuando yo hablo. Lo que yo estoy diciendo, que cuando se crece, se debe redistribuir, pero también puede haber una estrategia de redistribución para crecer, que puede ser muy loable, y digo, eso es lo que yo más o menos estoy proponiendo. Quitarle riqueza a los de arriba, a los que más concentraron en estos 10 años la riqueza, ¿no es cierto? Bajar el IVA, que significaría aumentar la capacidad de inversión, porque ahí está la capacidad de inversión, está en la demanda. Bueno, es una estrategia, se llaman estrategias keynesianas. No me importa a mí si fueron o no caducas, pero que funcionaron. La economía capitalista norteamericana funcionaba con estas medidas y funcionaba muy bien hasta los años 60. Funcionó un capitalismo con expansión de gasto público y empresa privada combinados en Suecia, en Noruega, los famosos países nórdicos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tomar los ejemplos de esas ¿Qué le parecen economías. esas ideas, ministro? Bueno, Es quitar a los ricos para dar a los pobres. Bueno, no es exactamente, yo interpreto lo que dice Jaime en el sentido de que promoviendo una mejor redistribución se puede potenciar las capacidades productivas desde los que menos tienen y con eso se puede potenciar todo el crecimiento de la economía. Pero el neto al final es una generación de mayor riqueza mejor distribuida. Ahora, en los tributos, ¿qué otras opciones están barajando ustedes? Bueno, como esta idea de Jaime de bajar el IVA, como les decía, requiere estudio. Ya. Todo esto requiere estudios y por lo pronto la proforma está planteada sobre la base de un escenario pasivo, es decir, sin cambios de las reglas de juego en términos el anticipo tributarios. Del impuesto, eso se discutirá en el Consejo Consultivo Tributario y de lo que se salida resuelva de ahí divisas igual se establecerá en ese marco. Tú tienes preocupaciones. Hagámosle 2 o 3 preguntas al ministro rápido, porque estoy sobre el tiempo. Vicente, ¿qué le preguntas al ministro? Yo creo que es evidente y el ministro sabe esto. El Ecuador es hoy más dependiente del petróleo de lo que éramos hace 10 años. Pero el petróleo no pesa nada en el presupuesto. No, el del presupuesto no, pero sí en el moverle a la economía. Hoy estamos mal porque el precio del petróleo cayó. Entonces nos volvimos mucho más dependientes del precio del petróleo. No logramos romper esa dependencia del petróleo. Antes éramos dependientes. Ahora somos adictos al petróleo. ¿Cómo vamos a romper la adicción al petróleo? Yo le contestaría que la dependencia no ha cambiado, sino que cuando hay menos dólares por el petróleo, en una economía dolarizada, ahí se siente la dependencia. Cuando había muchos más dólares no se sentía o no parecía la dependencia. Entonces, ¿cómo vamos a romper? Es justamente generando incentivos para que la economía se mueva sobre la base de su producción interna y cada vez dependa menos de las exportaciones petroleras. Ok, Jaime, la pregunta que quiere hacer al ministro. Bueno, insisto, uno de los problemas no solo es el crecimiento de las importaciones, efectivamente lo es, estoy de acuerdo, pero otra es la salida de divisas. Porque este país sigue sacando riqueza, sigue generando riqueza y sigue sacando riqueza. ¿Usted es partidario de que el impuesto de salida de divisas se mantenga, se incremente? Bueno, también se puede hacer una reestructuración de eso. ¿Ya? Muchos países han logrado desarrollo prohibiendo la salida de divisas en ese sentido. No sé qué medidas más o menos podrían hacer en ese sentido. Bueno, tenemos el ISD, que tiene que entenderse que es como un mecanismo que funciona de forma similar a como es un tipo de cambio en una economía con moneda propia. Porque cuando uno cambia en Colombia pesos a dólares, de dólares a pesos, tiene cotizaciones diferentes porque hay un margen ahí que genera
justamente o se genera en este mercado y es el que puede frenar, además del tipo de cambio en sí mismo, puede frenar o controlar salida de divisas. Es decir, nosotros tampoco podemos quedar expuestos frente al mundo de una economía totalmente dolarizada, pero de todas formas es un impuesto sobre el cual se puede conversar también. Es decir, eso existe desde hace años. Esta es la razón que les estoy comentando, unas razones técnicas, pero evidentemente se puede conversar y se puede evaluar, porque la economía es cambiante y pueden cambiar las circunstancias. Una pregunta cortita. Ahora, la pregunta, ¿por qué se va la riqueza del Ecuador? ¿Por qué se van los dólares, no? ¿Hasta dónde nos sirve el impuesto a la salida de divisas para retener los dólares de aquí? Andrés, imagínese usted lo siguiente. Usted llega a un cine y en el cine están dando la película que usted quiere ver. Y es con el idioma que usted quiere ver, es todo perfecto y el cine es muy bueno y todo dice entrada gratis, salida $50. ¿Usted entra o no entra? Eso es del Ecuador. Eso es del Ecuador. Es un país donde dice entrada de capitales gratis, salida 5%. Eso hay que cambiar. Okay. 2 segundos. En economías que se maneja, digamos, donde las medidas son neoliberales o donde supuestamente llegó la inversión extranjera, el problema es peor. Mucho peor. Miren Colombia y Perú, nuestros vecinos. Claro, llegó mucha riqueza, se preparó el camino supuestamente para la inversión extranjera, que es tanto lo que se reclama, ¿no es cierto? ¿Y qué está pasando ahora? Ahora vemos el otro efecto, el efecto salida. Por eso yo digo, yo creo que ahí se puede ajustar también. Retener los dólares. Ministro, ¿cuál es el pronóstico o la previsión de crecimiento para este año? Bueno, ya para la proforma presupuestaria se ha manejado con una cifra del 0,7%, que es una cifra apenas positiva, que es razonable en el entorno complejo en el que está la economía actualmente. ¿Salimos o no salimos, ministro? Salimos, por supuesto. ¿Pero con sudor? Con sudor, lágrimas, con esfuerzo, sudor, con sangre, pero no. Arrimando el hombro, ¿cómo arrimando es el hombro? Nos piden arrimar el hombro y todo está perfecto. No, en ningún momento, todo el tiempo hemos indicado, tenemos un problema en el sector externo, no suben los precios del petróleo, el dólar apreciado, un PIB que está pequeñito, positivo, no crece todavía. Tenemos un problema fiscal importante con una deuda importante que tenemos que servir y un problema monetario de drenaje de dólares por la demanda. Es decir, ¿dónde está una situación positiva? Boyante, tenemos complicaciones, pero para eso estamos, para trabajar y sacarle adelante al país. Gracias a Carlos de la Torre, Vicente Albornoz, Jaime Gallegos. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.